el verso 17. Sofonías, capítulo 3, versículo 16 al 17. Amén. Gloria sea su nombre, Señor. Y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Una vez más el verso 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Dios Padre, agradecemos el poder estar aquí junto a nuestros hermanos, Señor, estudiando tu maravillosa palabra. Te suplico, Señor, que cada uno de nosotros pueda entender y comprender con claridad lo que las Escrituras tengan que decir. Necesitamos, Señor, de tu palabra. Necesitamos que tu palabra nos exhorte. Necesitamos que tu palabra, Señor, nos afirme también. Necesitamos que tu palabra nos consuele, Señor. Necesitamos que tu palabra, Señor, nos inste Amén. a vivir para tu gloria, por amor de tu nombre. Haga conforme su voluntad. Amén. Denos, Señor, de este pan del cielo. Te lo suplico en el nombre del bendito Jesús. Amén y amén. Glorias sean dadas a nuestro Rey Emmanuel, a nuestro Señor y Dios. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando lo que es el libro de Sofonías, versículo a versículo. Ya nos está quedando muy poco para terminar este libro. Recuerde que estamos estudiando los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Amén. Ya estaríamos concluyendo ya prontamente con el tercero de los 12. En este libro de Sofonías, en su principio, si hay algo que ha predominado es el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre la humanidad completa y también sobre, en su contexto, sobre una ciudad llamada Judá. El reino dividido de Israel se había, obviamente, ¿cierto? Por un lado estaba el reino de Judá y por otro lado el reino de Israel. Se había separado este reino por la culpa de aquel hijo Roboam, hijo de Salomón, el cual aumentó el yugo sobre Israel. Y por misericordia a David, el Señor permitió que solamente no faltara rey sobre Jerusalén ni que no se destruyera ese reino. Pero Judá, en vez de seguir los caminos del Señor, por mano de Manasés y por mano de Amón, dos reyes de Jerusalén, dos reyes de Judá, los cuales en sus épocas de reinado llevaron al pueblo de Israel a la idolatría. Fue tanta la idolatría que desde el sacerdote, desde el rey, desde cada persona, hasta el profeta, todos se habían corrompido. Y el Señor, por medio de este libro de Sofonías, nos va mostrando que Judá iba a recibir un castigo muy grande. Porque como conocemos, según la historia, vino Babilonia, el cual el Señor había permitido, ¿cierto?, para que el pueblo de Israel sufriera aquella disciplina del Señor. Y 70 años estuviese cautivo en aquella ciudad. Pero vemos también que no solo ha sido juicio, sino que el capítulo 3, como lo vimos la vez pasada, nos empieza a hablar ya de la misericordia del Señor. Y eso es maravilloso porque la Biblia no se trata de solo juicio, sino que también de su misericordia. Y eso es lo que cada cristiano debe ir comprendiendo del Evangelio. No podemos solamente cargarnos hacia la balanza, ¿cierto?, solo del juicio, tampoco solo a la balanza de la misericordia. Debemos pensar y creer por medio de las Escrituras de que Dios es un Dios tanto misericordioso como justo. Y en esta misericordia que el Señor tiene sobre su pueblo, hablaremos de la misericordia del Mesías. Porque si hay algo que esperaba el pueblo de Israel, era aquel Mesías, aquel Cristo, aquel que traería la paz a aquel pueblo de Israel. Parte diciendo este verso 16: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos.
Recuerde que Sión es otro nombre que se le da al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Entonces aquí está hablando de que ellos no iban a temer, que ellos no se debiliten. ¿Por qué? ¿Porque ellos tenían harta fuerza? ¿Por qué? ¿Porque ellos tenían harta capacidad de resiliencia? No. Era porque el Señor volvería a tener misericordia de ellos. Pero analizando lo que es la misericordia debemos tener claro algo. La diferencia que existe entre la gracia y la misericordia. Muchos de nosotros creemos, al estudiar o leer la Biblia y no profundizar en ella, que tanto la misericordia como la gracia son sinónimos o son palabras intercambiables. Pero debemos entender que existe también una diferencia entre la misericordia y la gracia. Y eso es lo que antes de seguir debemos dejar en claro. Para entender la diferencia que hay entre la misericordia y la gracia, en primer lugar debemos tomar el ejemplo con los ángeles. Cuando hablamos de los ángeles de Dios, seres perfectos, creados por el Señor, los que han permanecido con el Señor no pecan, estos ángeles, si usted recuerda las Escrituras, sufrieron también una rebelión, de los cuales Satanás, según el libro de Apocalipsis capítulo 12, arrastró la tercera parte de ellos. Pero dentro de esos ángeles hay cierto lo que son llamados demonios, y están también los ángeles escogidos de Dios. Cuando hablamos de los ángeles escogidos de Dios, estamos hablando de que Dios ha tenido y ha dado de su gracia a los ángeles. Porque ¿qué es lo que es la gracia? Es un favor inmerecido e inmérito. Es decir, si los ángeles están con el Señor, no están por las obras que ellos han hecho, sino que están con el Señor por su gracia. Si todos ellos no se fueron con el enemigo, fue solo por la gracia del Señor. Pero el Señor ha tenido misericordia de los ángeles. ¿Se lo ha preguntado? ¿Ha tenido acaso el Señor misericordia de los ángeles? La verdad no. ¿Por qué? Porque aquellos ángeles que se rebelaron, el Señor no los perdona. ¿Me entiende la diferencia? En cambio, cuando hablamos del ser humano, el Señor no solo ha extendido su gracia sobre los seres humanos, sino que también su misericordia. Porque a diferencia de los ángeles, cada ser humano de esta tierra se ha rebelado contra Dios. Desde Adán hasta nuestros días y los que seguirán en el futuro, todos ellos y todos nosotros nacemos siendo pecadores. Por lo cual, no solo el Señor en su elección derramó de su gracia, sino que Él también tuvo que aplicar con nosotros lo que se conoce como la misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, hablamos de perdón. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de expiación. Entonces ahí está la diferencia con respecto a la gracia y la misericordia. Y acerca de la misericordia, lo que vimos la vez pasada, ¿qué es lo que decía el Señor? Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Por eso Él no está obligado a darle misericordia a los ángeles. Él no está obligado, no tuvo misericordia de los ángeles, sino que arrojándolos al infierno y a las prisiones de oscuridad los hizo que ahí ellos se mantuvieran y que los otros que no están encarcelados en el juicio final sean lanzados al lago de fuego. Entonces es importante ir conociendo esta diferencia entre la misericordia y la gracia para seguir prosiguiendo con nuestro estudio. Veamos esto ahora por medio de la palabra de Dios. Hay que comprobarlo. Dios tiene gracia con los ángeles escogidos. Eso lo podemos ver en 1 de Timoteo 5:21. Veamos por medio de las Escrituras que esto que estamos diciendo obviamente se ve reflejado en la palabra de Dios, que es lo más importante. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo... 1 de Timoteo, un poquitito. Perdón, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Ahora sí. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Miren lo que habla el Señor con respecto a estos ángeles. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Se fija qué dice con respecto a estos ángeles? Dice, no los perdonó. Al mundo antiguo antes del diluvio, no los perdonó. Solamente escogió a una familia llamada, ¿cierto?, Noé,
y sus hijos, y la esposa, y la esposa del mismo. Entonces vamos viendo que el Señor a sus ángeles escogidos los tiene en el cielo por sola gracia, pero no ha tenido misericordia de ellos. Pero el Señor, a diferencia con nosotros y como lo muestra con el pueblo de Israel, el Señor ha derramado su misericordia sobre nuestras vidas. Primera de Corintios 1:4. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esta gracia, que lo que es un regalo que el Señor nos ha dado. Esta gracia del Señor es ese regalo que el Señor ha extendido sobre nuestras vidas. Pero si ampliamos más allá y hablamos de la misericordia, dice el libro de Tito en el capítulo 3, versículo 5, Tito, capítulo 3, versículo 5, dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Y en qué consiste su misericordia? En el lavamiento de la regeneración y en la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la misericordia, hablamos de algo tan profundo, de algo tan grande que el Señor ha tenido para con nosotros, porque no merecemos la gracia, menos merecemos la misericordia. Entonces, cuando habla a la gente y dice: ¡ay, pero por qué Dios no tiene misericordia de todo el mundo! Porque nosotros no merecemos la misericordia. Lo que merecemos es el juicio. Eso es lo que merecemos. Nosotros no merecemos la misericordia porque cada uno de nosotros, cada ser humano sobre esta tierra ha ofendido, está ofendiendo y seguirá ofendiendo al Dios de gloria. Es necesario que conozcamos eso. Por eso el pueblo de Israel o Judá, que lo estamos viendo en el libro de Sofonías, no estaba el Señor obligado a darle a ellos misericordia. El Señor había hecho un pacto con ellos, de que si ellos permanecían en los caminos del Señor, el Señor lo iba a bendecir, pero ellos, ¿qué es lo que hacían? Quebrantaban ese pacto. Y el Señor tenía que volver a renovar el pacto de nuevo, y Él lo hacía por misericordia. Porque si Él hacía uso de ese pacto, tenía que destruirlo y matarlo a todo, pero el Señor seguía teniendo misericordia de ellos. Por eso es maravilloso lo que dice Sofonías capítulo 3, verso 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Cuando, como vimos la vez pasada, el libro de los Salmos dice en aquella disciplina del Señor que los azotes de la mano del Señor son fuertes, son duros. Cuando viene esa disciplina del Señor es algo duro, es algo que nos duele porque somos seres humanos débiles. Pero me gusta mucho lo que el libro de Apocalipsis 1:17, que lo hemos visto muchas veces, está Juan ante la santidad de Dios, ante la santidad de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo dice? Cae como muerto a sus pies. Pero ¿qué hace el Señor? Dice: no temas. Y el Señor pone su mano derecha sobre él. Recuerde que la mano derecha habla del poder. Entonces habla del Señor, que el Señor no disfruta viéndonos mal. Él en esos momentos difíciles nos hace ver de parte de Él que solo por su misericordia nos sostiene. Qué maravilloso es sentir, hablando metafóricamente, la mano del Señor sosteniendo nuestras vidas cuando ni siquiera podemos levantarnos. Qué hermoso es ver cómo el Señor extiende su misericordia, pero jamás debemos olvidar que no la merecemos. Jamás debemos olvidar que si fuera justicia lo que pediríamos, estaríamos muertos hace rato. Entonces el Señor lo que aquí le está diciendo a Judá es una esperanza muy grande. Y es lo que quiero decirle ahora, hermano y hermana. ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde debe estar nuestra esperanza? En aquel que nos dice: no temas. No temas. Como dice el Salmo 23, verso 4. El Señor no quiere que usted y yo temamos en el día de la prueba, en el día de la disciplina, en el día de la aflicción. El Señor quiere que usted y yo tengamos nuestra confianza puesta solamente en Él, solamente en su palabra. Como dice el Salmo capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y Judá, en medio de la disciplina que se merece, el Señor extiende su mano y le dice, no temas. ¿Y por qué no debemos temer? Porque el Señor está con nosotros. Con usted puede estar un presidente, con usted puede estar quizás la fuerza pública, con usted pueden estar sus amigos, con usted puede estar su familia. Pero ¿saben con quién más ganamos? Que esté con nosotros el Señor. Porque el Señor puede entrar, lo dijimos la vez pasada, ¿dónde? Acá. Algo que el hombre y la mujer no pueden. Algo que aún el ser más querido no puede. Pero el Señor sí. Por eso que Él nos diga, si a mí me dijeron, si lo humano no temas, yo igual seguiría temiendo. Pero si es el Dios soberano y todopoderoso que nos dice, no temas, ¿no se sentiría usted alegre de eso? Porque Él va a estar con nosotros. Por eso Él nos dijo en el Evangelio según San Juan, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a venir a ustedes y voy a estar con ustedes hasta el fin. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo en esos momentos de dificultad? Que nosotros nos olvidemos de que el Señor está con nosotros. Porque a Él no le conviene que usted y yo tengamos nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor. El enemigo lo que quiere es que nosotros confiemos en nosotros mismos. Y usted sabe ya, quizás lo ha probado en su vida cuando empezamos a confiar en nosotros mismos. Empezamos a decaer y a debilitarnos. Pero aquí está el Señor diciéndole a Judá en aquel tiempo en el cual Él extendería su misericordia después de toda esta disciplina y este juicio. Y le dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. ¿Qué entendió el apóstol Pablo? Que el poder de Dios se perfeccionaba ¿en qué? En la debilidad. Porque en cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pero ustedes, si lo ven lógicamente, sería una contradicción. ¿Cómo cuando soy débil voy a ser fuerte? Es que ¿saben lo que lo está diciendo ahí la palabra del Señor? Que cuando nosotros nos convencemos de nuestra debilidad, nos refugiamos en el Todopoderoso. Pero mientras no reconozcamos nuestra humana debilidad, siempre vamos a andar cayendo, siempre vamos a andar debilitados. Siempre vamos a andar sin fuerza. ¿Por qué? Porque todavía queremos luchar con nuestras propias fuerzas esta batalla. Todavía queremos luchar con nuestras propias armas esta batalla. Olvidamos lo que el Señor nos dice. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En el Señor. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? En el Dios de toda gracia. Y le dice a Israel, no se debiliten tus manos, seres humanos, como nosotros somos débiles. No importa cuánta fortaleza física y mental podamos poseer en algún momento de nuestras vidas. Debemos reconocer que somos frágiles y somos débiles. Debemos reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes. Debemos reconocer que sin el Señor nada podemos hacer. Analice la vida de Pedro y cuando vimos estudiamos cada uno de los 12 apóstoles nos dimos cuenta de Pedro, un hombre que se creía con una fuerza física y una fuerza mental muy grande, que fue capaz de decirle al Señor cuando el Señor le dijo, ustedes se van a alejar de mí, ustedes se van a escandalizar cuando a mí me vengan a buscar aquí, cuando a mí me estén crucificando, ustedes van a huir. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Señor, si es necesario la muerte, yo voy a ir contigo. Él quería mostrar su fortaleza mental. Él también quería mostrar cuando vinieron a buscar al Señor su fuerza física, desenvainando su espada y tratando de defender al Señor cortándole la oreja a Malco, un soldado. Pero el Señor le dijo, Pedro, tú me vas a negar. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando el Señor ya estaba en esa parte tan difícil, lo negó. Y no lo negó una vez, sino lo negó 2, sino lo negó 3 veces. Porque él confiaba, Pedro confiaba en su fortaleza física. Él confiaba en su fortaleza mental. Pero ¿qué es lo que debió aprender al final? Que era débil. Por eso dice que una vez que vio al Señor, le negó, él dice que lloró amargamente. Pero el Señor le había dicho algo a Pedro. Una vez que tú entiendas esto,
confirma a tus hermanos. Es que eso es lo bonito de la prueba. Usted puede decir, pero ¿qué hay algo bonito en la prueba? Es que aprendemos. Y cuando aprendemos, podemos fortalecer también a los que están a nuestro lado. Por eso el Señor dice, son mejor dos que uno. Porque cuando uno cae y está solo, ¿quién le va a levantar? Cuando estamos débiles, busquemos la compañía de los hermanos y hermanas en la fe. Busquemos la compañía de aquellos que están luchando igual que usted. Porque todos tenemos lucha aquí. Si alguien pudiera levantar la mano y decir que no tiene luchas, es porque no es un cristiano. Porque cada uno de nosotros está batallando de una u otra forma. De una u otra forma cada uno de nosotros está batallando. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Mire lo que dice el Señor con respecto a esto en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, versículo 1. Como dice una alabanza tan hermosa en el Señor. Salmo 27, versículo 1, dice así la Escritura. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Que en los momentos duros y difíciles de nuestras vidas, en los cuales estamos suplicando la misericordia del Señor, estos textos puedan venir a nuestra mente y nos puedan fortalecer y nos pueda decir el Señor por medio de su palabra: el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, ¿de quién temeré? Y remata diciendo: el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Es el Señor la fortaleza de su vida? ¿Es el Señor el que le da la fuerza para seguir adelante, para levantarse en la mañana, para vivir esta vida tan dura y tan difícil en este mundo? ¿Es el Señor la fortaleza de su vida? Y si es la fortaleza de su vida, ¿de quién usted ha de tener miedo? No tengamos miedo, hermano. El Señor peleará por nosotros. Amén. No pelee con sus propias fuerzas esta batalla. Deje que el Señor pelee por usted. Pero para eso debemos confiar plenamente en lo que el Señor va a hacer con nosotros, no en lo que nosotros queremos hacer. Es importante ir entendiendo que lo que Judá está viviendo es algo que cada cristiano tendrá que vivir en su vida. Sofonías 3:17. Y ahora nos viene a describir dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra fortaleza y dónde Israel debía poner su confianza. Miren lo que dice el verso 17 de Sofonías capítulo 3. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 6 declaraciones sumamente importantes acerca de la misericordia que el Mesías tiene con nosotros. Esta es una descripción de la venida del Mesías, de lo importante que debe ser el Cristo para cada uno de nosotros. Y empieza diciendo: Jehová está en medio de ¿quién? Está en medio de ti. Y ya lo hemos explicado eso. ¿Se acuerda lo que Isaías capítulo 7, versículo 14 decía? Que aquel Mesías iba a ser llamado, como cantábamos, Emanuel. Y usted puede decir, pero al final el ángel le dijo que le colocara a Jesús. Sí, pero recuerde que es una profecía. Y en esta profecía, ¿qué es lo que estaba queriendo decir? ¿Quién era Jesucristo? La identidad era Emanuel. Era Dios con nosotros. Es Dios en medio nuestro. Entonces aquí se le estaba mostrando a Israel en el momento de la dificultad, en el momento de la disciplina, en el momento de la lucha, se le está mostrando al pueblo de Israel: fija tus ojos ¿en quién? En Cristo. Fija tus ojos en el Mesías, porque el Mesías está en medio de ti. Porque el Mesías le ha placido tener misericordia de nosotros, personas que no merecemos nada, personas que merecemos el castigo y el juicio de Dios. Pero debemos tener confianza en Emanuel, en aquel que sería llamado Emanuel porque es Dios con nosotros. No Dios al lado de nosotros, Dios
con nosotros. Afírmese del Señor. Afírmese en el Señor y en el poder de su fortaleza, porque el Mesías, el Cristo, aquel Hijo de David, está con nosotros. Pero Él está en medio de nosotros. Y usted podría decir o comentarle a una persona, el Señor está en medio de mi vida. El Señor está conmigo. Y una persona podría decirle, pero ¿y eso? ¿De qué me sirve? Porque hay personas así, ¿cierto? Usted le puede decir, el Señor está conmigo, el Señor... Pero ¿qué significa eso? Aquí en la segunda declaración dice, poderoso. ¿Qué cantábamos hace un momento? Poderoso. Abres caminos. Cumples promesas. Si usted se fija en la letra original que esas personas habían escrito, ellos le hablan milagroso. ¿Y por qué? Usted dirá, ¿por qué los hermanos del coro cambiaron esa parte? Porque nosotros no nos enfocamos en un Dios milagroso. Se fija que la gente anda buscando eso. Nosotros nos enfocamos en un Dios poderoso. Que no solo tiene el poder para sanar, sino también el poder para guiarnos. El poder para fortalecernos, el poder para corregirnos. Por eso es tan importante que usted entienda que tiene un Dios todopoderoso, como lo estamos viendo en los atributos de Dios. Si Dios está con nosotros, si Dios, el Señor y Salvador Jesucristo está con nosotros, Él es poderoso. Y si Él es poderoso, ¿quién podrá enfrentarse a Él? No crea que usted tiene un Dios chiquitito, usted tiene un Dios grande. Tiene un Dios grande. Pero no vamos a entender la grandeza de Dios hasta que cada uno de nosotros lo experimente en su vida. Porque una cosa es que yo le diga por medio de la palabra de Dios que Él es poderoso, pero otra cosa muy diferente es que usted lo experimente en su vida. Y cada uno de nosotros tendrá que experimentarlo. Cada uno de nosotros tendrá que vivirlo. Cuando estemos botados en el suelo, tendremos que reconocer que Él es poderoso, como Job lo pudo reconocer. Con enfermedad, rascándose la espalda con una teja, cuando todos lo abandonaron, sus hijos murieron, sus amigos querían solamente ponerle el pie encima y decirle que por su culpa estaba sufriendo. Pero él desde ese minuto debía reconocer, el Señor es el que da, el Señor es el que quita, debe ser bendito el nombre del Señor. ¿Acaso hemos recibido el bien del Señor y el mal no lo hemos de recibir también? Pero eso él lo aprendió en la aflicción. Eso Él lo aprendió en la dificultad, en la adversidad. Pero nunca olviden de que servimos a un Dios todopoderoso. Y esta declaración para Judá era para recordar también lo que el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17, dice así. Que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso. ¿Se fija? Él es Dios de dioses. Él es Señor de señores. Piense esto por un momento. La mayor cantidad de gente que ha nacido y aún vive en esta tierra está sirviendo a dioses falsos. Pero déjeme decirle que somos de las pocas personas en este mundo de las cuales el Señor en su misericordia nos ha alcanzado. Y que todos los demás están poniendo su confianza en cosas vacías. Pero piense que el Señor en su misericordia ha permitido que usted ponga su confianza en el más grande. Piense que hay algunos que humanamente confían en su equipo de fútbol, pero cuando pierde su equipo, ¿cómo andan? Llorando. Andan mal. Hemos visto gente que por un equipo de fútbol llora. Hemos visto gente que confía en su familia o confía en su esposa, su esposo, su esposa lo engaña y ya no se quieren levantar más. Vemos gente que confía en sus hijos y sus hijos le defraudan y sienten que ya no pueden vivir.
Pero aquellos que ponen su confianza en el poderoso, están poniendo su confianza en el más grande, en aquel que nunca le va a defraudar, en aquel que nunca le va a abandonar, en aquel poderoso Dios. Por eso esto era una declaración muy grande para el pueblo de Israel, porque el Dios poderoso, el Dios todopoderoso se iba a acordar de ellos, iba a volver a tener misericordia de ellos. Luego vemos que no solo Él está en medio de nosotros, según Sofonías 3:17. No solo Él es el Todopoderoso, sino que la tercera declaración es que Él salvará. ¿Qué dice? Dice alguna, a lo mejor va a salvar. Dice, ¿acaso posiblemente le va a salvar? Dice, ¿existe alguna posibilidad de que Él le va a salvar? No, Él salvará. Esta palabra es un decreto de Dios. Esta palabra es una declaración, sin lugar a dudas, acerca de Dios. Él dice, salvará. Por eso la salvación no es algo del hombre. Porque si la salvación, de alguna manera, o perteneciera, aunque sea un porcentaje al hombre, veamos de un 100%, si la salvación perteneciera en un 99% a Dios y un solo por ciento al hombre, eso querría decir que hay un 1% de probabilidad de que no seamos salvos. Pero dice aquí, Él salvará. Eso quiere decir, Dios tiene un 100% de efectividad en la salvación. Eso debiera darnos una fe tan grande. Eso debiera darnos una confianza. Porque lo que quiere el Señor que usted y yo entendamos que debemos tener una real certeza de nuestra salvación. ¿Pero qué hace el enemigo? Siembra dudas. Siembra dudas. Siempre está sembrando la duda. ¿Por qué? Porque eso provoca que nosotros dejemos de confiar en el Señor y empecemos a confiar en otras cosas. Y cuando seamos destruidos, estemos solos. Por eso la palabra del Señor dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿sabe lo que quiere el enemigo? Que nosotros nos salgamos de esa sombra. ¿Sabe lo que quiere nuestra carnalidad? Que nosotros salgamos de esa sombra. Porque cuando nosotros salimos de esa sombra, ¿qué es lo que sucede? Somos presa fácil para el enemigo. Por eso, por muy debilitados que nos sintamos, pongamos toda nuestra confianza en el Señor. ¿Somos débiles? Sí. Pero por Él somos poderosos. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el fuerte y valiente. Él es el poderoso en batalla. Y si Él está con nosotros, Él nos salvará. Él trae salvación a su pueblo. Y me gusta mucho cómo Isaías describe esto acerca del Mesías, de que Él salvará. En Isaías capítulo 35, porque es una descripción tan específica acerca de la salvación de Dios. Isaías capítulo 35, versículo 3, dice así, Isaías 35:3, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Y qué dice? Dios mismo vendrá y los salvará. Él no va a enviar a otro. Él no va a enviar a ningún otro. Él mismo va a venir y nos va a salvar. Y nos va a salvar. ¿Y qué debía decir Isaías aquí? Fortalezcan las manos débiles. Fortalezcan esas rodillas endebles. Díganle a los de poco ánimo. Esfuércense. No teman. Esforcémonos, no teman. Esforcémonos en confiar en el Señor, en confiar en nuestro Salvador. Sabemos que un cristiano nunca va a perder su salvación, pero si no estamos confiando en el Señor, si no ponemos toda nuestra confianza en Él, la vamos a pasar mal. La vamos a seguir pasando más mal de lo que debiéramos estar pasando. Pero si confiamos en el Señor, confiamos en el poderoso, de que Él mismo va a venir, Él mismo y nos va a salvar. ¿Y acaso Él no ha venido a nuestras vidas?
Recuerde dónde estábamos antes. A veces como cristianos a veces eso nos cuesta a nosotros. Siempre miramos a la gente de afuera, decimos, mira, estas personas que no vienen a Cristo. Pero ¿cómo estábamos nosotros antes de aquí? A veces no pensamos desde que el Señor nos cambió para adelante, pero nos olvidamos dónde estábamos. Y aún conversando con las personas que no tienen a Cristo, también olvidamos que antes éramos igual de duros. Y la gente nos hablaba y nosotros no. ¿Me entiende? Pero a veces nos cuesta, como para nosotros ahora es fácil. No nos ponemos en el lugar de ellos. Pongámonos en el lugar de la otra persona. ¿Por qué debiéramos sentir compasión por estas personas? Por las personas que están en nuestra vida, a nuestro alrededor. ¿Por qué debiéramos sentir compasión por ellos? Porque ellos eran tan duros como nosotros. Eran tan duros. Pero el Señor los cambió. Si no es nosotros no vamos a cambiar a nadie. Nosotros estamos solamente para hablarle a las personas. Y debiéramos hablarle aún a aquellas personas que más nos odian, debiéramos hablarle. Porque éramos así de duros. Y aún más que esas personas. Pero es maravilloso creer que el Señor mismo vendrá y nos salvará. No olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. La cuarta declaración. Se gozará sobre ti con alegría. Aquí ya no está hablando de lo que va a hacer con nosotros. Está hablando de lo que siente el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acerca de lo que Él experimenta, de lo que Él siente? Dice, se va a gozar sobre ti. Él va a sentir una alegría tan grande por ti. Es hermoso cómo el Señor muestra esta alegría y esto es comparable, de acuerdo a la Escritura, como un matrimonio. Cuando el esposo ve llegar a la esposa, es el momento más hermoso, más emotivo, el momento de más alegría. Y es ese momento de más alegría el que el Señor está hablando aquí. Él se va a gozar con alegría por su amada iglesia. Él se goza de que nosotros estemos aquí sirviendo su nombre. Él se goza de que nosotros, donde quiera que nos encontremos, estamos sirviendo al Señor. Él se goza sobre su pueblo. Él se alegra. El Mesías, el Cristo, se alegra de su iglesia. Como Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 9, lo describe. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 9, dice así: prendiste mi corazón, hermana mía, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Aquí está expresando Salomón que está enamorado, que cada detalle que tiene su amada es algo que a él le encanta. Se alegra, se goza. Y es así como el Señor se goza de su iglesia. Se alegra de cada uno de nosotros. Es hermoso que el Señor haya gozo, haya alegría. Sea esa alegría para el Señor. Donde quiera que nos encontremos, seamos esa alegría con el Señor. No solo en los momentos buenos, en los momentos bajos, en los momentos difíciles. Seamos esa alegría para el Señor. Démosle alegría al Señor. Porque Él se goza en su pueblo. Él se goza sobre su iglesia con alegría. Y en quinto lugar, dice, callará de amor. Esto significa que Dios no tiene ninguna duda del amor que nos tiene. Él no tiene nada que decir. Él calla de amor, porque no tiene ni una duda del amor que tiene sobre su iglesia. Porque es un amor que no depende de lo que haga el otro, ¿me entiende?
Es un amor sacrificial. Y ese es el amor que nosotros hemos estudiado, ¿cierto? Debemos ir aprendiendo. Y usted puede decir, es que yo no lo tengo. Sí lo tiene, porque si tiene el Espíritu Santo, Él le ha dado ese amor. Ese amor que es independiente de lo que el otro haga. Y este amor que Cristo tiene, dice, Él va a callar de amor. Él de su amada no tiene nada que decir con respecto al amor que le tiene, porque un amor tan grande, como dice esa alabanza, tan profundo, tan sublime, ese amor que el Señor tiene para con nosotros. Y podemos verlo de manera tan clara en 1 Corintios 13, porque 1 Corintios 13 es una descripción del amor que el Señor tiene para con su amado pueblo, para con su amada iglesia. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 4, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca, ¿se fija? No busca lo suyo, no busca sus propios intereses, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí está la clave: el amor nunca deja de ser. Este es el amor de Dios, porque el amor de Dios no deja de ser nunca. Por eso Él calla de amor, porque está tan enamorado de su iglesia. Y ese amor nunca fluctúa. No es como un amor humano. Un amor humano a veces está así, está acá, está arriba, está tan bien, y a veces pueden venir traspiés, discusiones, cosas, diferencias. Pero el Señor calla de amor porque Él está tan enamorado de su iglesia, que su amor es parejito. Su amor no fluctúa. Su amor todo lo soporta. Ese amor del Señor todo es capaz de sufrirlo todo. Ese amor del Señor nunca deja de ser. Que el Señor calle de amor. Y eso que pareciera ser un silencio del amor del Señor es algo tan profundo y sublime, tan alto que ni siquiera en nuestra mente puede caer tanto amor que el Señor tiene para con su iglesia. Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice así la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se fija? Dios muestra su amor para con usted, para conmigo, en que aún siendo, no dice que éramos personas buenas, que éramos personas que merecíamos, ni siquiera ha mirado nuestro futuro, como algunos dicen, es que el Señor nos escogió porque Él miró que nos íbamos a portar bien más adelante. No, Él dice, Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Y esto lo escribió no cualquier persona, lo escribió el apóstol Pablo. Y si usted lee en el libro de los Hechos quién era el apóstol Pablo, él está diciendo, Él me amó aún cuando yo mataba a cristianos. Él me amó aún cuando yo torturaba a los cristianos para que ellos no hablasen mal en el nombre del Señor. Él me amó aunque perseguía estas cosas de Dios, aunque me había vuelto un enemigo de las cosas del Señor. El Señor ya me amaba. ¿Puede entender ese amor tan grande? Y ese es el amor que la gente no entiende. Dice, ¿cómo el Señor puede perdonar a un asesino? ¿Cómo el Señor podría perdonar a un violador? ¿Cómo el Señor podría perdonar si se arrepienten estas personas al que ha cometido el crimen más grande del mundo? ¿Cómo el Señor puede perdonar a una persona que le ha dicho garabatos, que le ha, dicho tantas cosas horrendas? ¿Cómo el Señor puede llegar a perdonar a una persona de esas si se arrepiente? Es que es un amor tan grande que usted no lo puede entender, yo tampoco. Y que el Señor ame a las personas antes de cómo eran antes. Es una muestra de amor tan grande. Un amor incomparable. Un amor incomparable.
En sexto lugar, dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando hablamos del gozo, estamos hablando de una alegría grande. Pero cuando hablamos del regocijo, estamos hablando de una alegría exuberante, de una alegría grandiosa, de una alegría tremenda. Y dice que Dios se va a regocijar sobre ti con cánticos. En primer lugar, como decía cierto un pastor, está hablando de un Dios musical. El Señor es un Dios musical. Te puede decir, ¿por qué? Se muestra tantas cosas acerca del Señor en la Biblia, pero esta es una de las cosas destacables. El Señor canta. Por eso podemos entender que la música es algo que está aún antes que el hombre. Antes que todo fuera creado, la música ya existía. Porque Dios es algo que le encanta eso. Y dentro de lo que es, si usted puede ver que hay tanta música en el mundo, cómo se ha distorsionado todas estas cosas. Pero el creador de todo esto es el Señor. Y tal así que dice que en su alegría excelsa, en su alegría exuberante, Él canta. Él canta. Y cuando cantamos, entonamos alabanzas al Señor, con nuestro espíritu y con nuestro entendimiento podemos conmovernos. A veces estamos en nuestro hogar, a veces estamos en algún lugar, nos acordamos de una alabanza del Señor y podemos derramar nuestro corazón. Porque es una muestra de alegría hacia las cosas del Señor. Pero imagínense que es el Señor el que canta sobre nosotros. Es el Señor el que tiene un amor y una alegría tan grande sobre su pueblo. Y una misericordia tan grande que llega a cantar de alegría. El Señor canta. El Señor se regocija sobre ti con cánticos. No solo dice cántico singular, sino cánticos. Es algo que hace el Señor cantar. El profeta no está hablando aquí de una muestra de alegría tan grande del Señor. Por eso no es casualidad que en Mateo 26:30, que aquí el Hijo de Dios, en Mateo 26:30, que aquí el Señor Jesucristo, enviado por el Padre, podemos ver lo que en Mateo capítulo 26, verso 30, no es casualidad esto que haya quedado registrado en la Biblia. En Mateo 26:30. Estaba, ¿cierto?, el Señor con sus discípulos. Estaba, ¿cierto?, en esa cena del Señor. Y una vez que esa cena se terminó, dijo el verso 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Usted puede decir, ¿pero qué significa esto? Si usted de alguna manera entiende el contexto de lo que está diciendo aquí, el Señor sabe que iba al monte de los olivos. Esa noche lo iban a entregar. ¿Y el Señor qué hace antes de eso? Canta. Canta. Y usted puede decir, ¿quién se va a poner a cantar en un momento que sabe que lo van a matar, en un momento que sabe que va a sufrir el abandono del Padre Celestial? ¿Quién va a cantar? ¿A quién se le ocurriría cantar en ese momento? El Señor. Porque Él iba a la cruz con un propósito. Él iba a sufrir el abandono de su Padre con un propósito. Y recuerde que aún la fiesta que ellos estaban recordando ahí era sacrificio. Porque aquí el Señor, en este cántico, mostraba su gozo, su alegría por lo que Él estaba haciendo. Porque el Padre nunca obligó a Jesucristo a hacer estas cosas. El Padre lo comisionó y Jesucristo lo quiso hacer voluntariamente. De manera voluntaria se entregó por nosotros y sufriría tal castigo. Pero Él cantaría de amor. Cantaría por ese acto de amor tan grande en el cual antes estábamos descarriados, antes estábamos alejados de las cosas de Dios. Pero aún en esos momentos el Señor nos seguía amando. Este amor de Dios es un amor eterno. Y este amor lo llevó a la cruz para extender su misericordia sobre nosotros. Si esto lo hizo con Judá, ¿cuánto más lo hará con su pueblo?
Porque entienda esto, cuando la Biblia está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Dios también es una referencia para hablar de la iglesia, porque ¿qué dice la Escritura? De ambos pueblos hizo uno. Cuando está hablando del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento está hablando de la iglesia. Y el Mesías está haciendo estos 6 conceptos, constantemente lo está haciendo con su iglesia. Porque no estamos esperando que el Mesías esté reinando, que Él reine en el futuro. ¿O usted cree que el Señor va a reinar en el futuro? Él está reinando ahora. El Señor está reinando ahora. Y está cumpliendo todas estas cosas en nosotros. Por eso confiemos en aquel Dios de amor y misericordia, el que nos ha mirado en nuestra bajeza. Le invito a que oremos al Señor. Dios Padre, vamos delante de tu presencia suplicando al Señor y agradeciendo por esta misericordia. Has extendido sobre nosotros tu misericordia. Tu amor ha sido incomparable. Tu gracia ha sido sublime. El Señor está en medio de nosotros. El Señor es el Todopoderoso. Él nos salvará. Él se gozará sobre nosotros con alegría. Él callará de amor. Él se regocijará sobre nosotros con cánticos. Qué glorioso es servir a un Dios tan grande, tan maravilloso, tan hermoso, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecemos nada, Señor, pero tu amor ha sido sumamente grande. Porque aún a esa cruz del Calvario, Señor amado, morirías, darías tu vida por nosotros, pecadores indignos de tu amor. Pero te has regocijado, como dice Isaías 53, mirarías el fruto de tu aflicción y quedarías satisfecho. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Abrid, oh puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Oh Señor, enséñanos a confiar más en ti y menos en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra confianza en el Señor nuestro Salvador, quien con su soberanía nos sostiene, quien con su poder nos llena, quien con su gracia nos ha dado una salvación sin lugar a dudas. Por amor de tu precioso nombre, Señor. Que te goces en la salvación que nos has dado. Que te goces en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Es lo más grande que podemos vivir. Te suplico, Señor, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo Jesús pueda ser sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Toda la gloria y la honra sean a nuestro Dios bendito. Gracia y paz de Dios sobre nuestras vidas.